La primera vez que alguien se atrevió a decirle no a Valeria Montes, el silencio fue tan pesado que pareció romper las paredes de cristal de la sala de juntas. Todos contenían la respiración, porque nadie había hecho eso antes. Nadie. Y, sin embargo, ahí estaba aquel hombre de pie, con una camisa sencilla, una espalda cansada y una voz firme que no tembló ni un segundo. Señora, siéntese. Está equivocada. Valeria había construido su imperio a base de decisiones rápidas, miradas duras y una autoridad que no admitía réplica. Multimillonaria antes de los 40, dueña de empresas, edificios y voluntades, estaba acostumbrada a que el mundo se acomodara a su ritmo. Aquella mañana había llegado furiosa. Un error menor en un informe había desatado su ira, y uno por uno fue señalando a sus directivos, elevando la voz, humillando sin darse cuenta, o sin importarle, del daño que causaba. Nadie hablaba. Nadie la interrumpía. Hasta que ese hombre, encargado de mantenimiento temporal, padre soltero, que había entrado solo para revisar el aire acondicionado, dejó sus herramientas en el suelo. Se llamaba Mateo. Tenía las manos ásperas, los ojos cansados y una dignidad tranquila que no se aprende en ninguna escuela de negocios. Criaba solo a su hija desde hacía 3 años, desde que la vida le enseñó que no todo se puede controlar con dinero o títulos. Cuando Valeria empezó a gritar, él pensó en su hija, en cómo le enseñaba cada noche que el respeto no depende de quién eres, sino de cómo tratas a los demás. Y entonces habló. Señora, siéntese. La frase no fue un desafío, fue una súplica envuelta en valentía. Está cansada, está enojada, pero no tiene derecho a pisotear a nadie. El impacto fue inmediato. Los ejecutivos bajaron la mirada, esperando el estallido. Valeria se quedó inmóvil. Nadie le había hablado así. Jamás. Durante un segundo pensó en despedirlo, en llamar seguridad, en imponer su poder. Pero algo en los ojos de Mateo, una mezcla de firmeza y compasión, la desarmó. Se sentó. No por obedecer, sino porque por primera vez alguien no le tenía miedo. La reunión terminó sin gritos. Valeria salió sin decir palabra. Mateo recogió sus herramientas, convencido de que había perdido el trabajo. Sin embargo, esa noche recibió una llamada inesperada. La asistente personal de Valeria le pedía que regresara al día siguiente. No para arreglar nada. Para hablar. Valeria no durmió esa noche. Las palabras de Mateo resonaban en su mente como un eco incómodo. Recordó su infancia, una casa fría, un padre ausente y una madre que le enseñó que la debilidad era un lujo. Había jurado no depender de nadie. Pero, en el camino, había confundido fortaleza con dureza. Al verlo entrar al día siguiente, no vio a un empleado. Vio un espejo que no había querido mirar. Le pidió que se sentara. Le preguntó por qué había hablado. Mateo le contó de su hija, de las noches largas, de los trabajos que aceptaba sin quejarse. No soy valiente, dijo. Solo no quiero que mi hija crea que callar ante la injusticia es normal. Valeria sintió un nudo en la garganta que no supo disimular. A partir de ese día, algo cambió. No de golpe, no como un milagro. Fue incómodo. Valeria empezó a observar más, a escuchar, a veces a regañadientes, y a darse cuenta de cuánto miedo había construido a su alrededor. Mateo, por su parte, fue contratado como encargado fijo del edificio. No por lástima, sino porque ella quiso tener cerca a alguien que no la idolatrara. Meses después, cuando una crisis financiera amenazó con derrumbar una de sus empresas, Valeria estuvo a punto de volver a sus viejos hábitos. La presión era brutal. Los números no cerraban. Los asesores sugerían despidos masivos. Aquella mañana, antes de la reunión decisiva, Valeria miró su silla vacía y recordó la frase que lo había cambiado todo. La puerta se abrió y Mateo entró, esta vez invitado. El murmullo cesó. Valeria respiró hondo y habló distinto. Reconoció errores. Preguntó. Escuchó. Propuso soluciones humanas antes que crueles. No fue fácil,
pero fue honesto. La empresa sobrevivió. Y algo más importante también, su humanidad. Si pensabas que la historia terminaba ahí, estabas equivocado. Porque la verdadera prueba llegó cuando Valeria, por primera vez en su vida, se enfrentó a una pérdida que no podía comprar ni controlar. Y fue entonces cuando volvió a necesitar la voz que un día la obligó a sentarse. La llamada llegó de madrugada. El hospital. Un colapso. Valeria, sola en una habitación blanca, entendió de golpe lo frágil que era todo lo que había construido. Mateo llegó horas después, sin traje, sin protocolos. Solo con esa calma que no se aprende en libros. Se sentó a su lado, como aquella primera vez, pero ahora no para corregirla, sino para acompañarla. No tiene que ser fuerte todo el tiempo, le dijo en voz baja. Valeria lloró. Lloró por lo que fue, por lo que perdió, por lo que nunca se permitió sentir. Y en ese llanto se rompió la coraza final. Con el tiempo, Valeria cambió su empresa y también su vida. Implementó políticas de respeto, programas de apoyo a padres solteros, espacios donde la voz de cualquiera importaba. No se volvió perfecta, pero se volvió real. Mateo siguió siendo Mateo, un padre que llegaba tarde a casa, pero nunca a los abrazos. Años después, cuando alguien nuevo entraba a la empresa y preguntaba cómo era trabajar con la gran Valeria Montes, los antiguos sonreían. Antes nadie se atrevía a corregirla, decían. Hasta que un padre soltero le recordó que el respeto no se compra. Y esa fue la lección que quedó. El verdadero poder no está en hacer que todos se levanten cuando entras, sino en tener el valor de sentarte cuando alguien te dice la verdad. Porque a veces, una sola frase, dicha en el momento exacto, puede cambiar una vida y muchas más.